Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou Patrícia Kauark, Leite, diretora do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. E é com grande satisfação que damos início a mais uma grande conferência do programa de cátedras Fundep e EAT, neste ano em que ainda é um ano ainda de comemorações dos 25 anos do nosso Instituto. Então, hoje recebemos o professor Gustavo Fondevilla, que vai nos ministrar a conferência intitulada Violência nas Prisões Latino-Americanas e Formação de Gangues. Esta conferência integra a série de atividades promovidas por essa cátedra, que é um programa que busca fomentar o intercâmbio acadêmico e o aprofundamento de temas cruciais para a nossa sociedade. Nós recebemos hoje um dos mais renomados especialistas em segurança pública e criminologia na América Latina, o professor Gustavo Fondevilla, da Universidade Autônoma de Barcelona. Tem uma trajetória acadêmica e intelectual que se destaca pela investigação rigorosa e pela capacidade de analisar questões complexas com profundidade e clareza. Seu trabalho tem sido publicado em algumas das principais revistas acadêmicas internacionais na área, e o seu mais recente livro Prison and Crime in Latin America, editada pela Universidade de Cambridge, é uma referência fundamental para compreendermos as dinâmicas prisionais na nossa região. A presença do professor Fondevilla na UFMG também se dá em colaboração com a professora Ludmila Ribeiro, do Departamento de Sociologia da FAFISH, e também do CRISP, que é o Centro de Estudos Criminalidade e Segurança Pública. E reforça, portanto, o compromisso do IAT em promover um diálogo transdisciplinar e internacional sobre questões de grande relevância social. Nosso Instituto tem se destacado a criar espaços de reflexão que transcendem os limites propriamente disciplinares dos departamentos, das unidades acadêmicas. E essa conferência é mais um exemplo desse compromisso. Nós agradecemos à Fundep pelo apoio essencial a essa iniciativa e também a todos vocês aqui presentes por participarem desse momento de trocas acadêmicas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O IAT, a nossa intenção é que ele esteja em todos os lugares da universidade. Então, a gente vindo aqui para a FAFISH, a gente considera também um espaço do IAT aqui na FAFISH. Tenho, então, todos uma excelente conferência, muito obrigada. E eu passo a palavra à professora Ludmila para ela fazer propriamente a apresentação do professor Gustavo Fondevilla. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. É um prazer e uma honra receber aqui, junto com vocês, o professor Gustavo Fondevilla, que, sem a menor sombra de dúvidas, é um dos maiores especialistas com a realização de surveys em prisões, sendo que ele vai utilizar vários desses dados hoje para nos contar um pouco sobre como dinâmicas de violência dentro do sistema prisional podem ou não colaborar com a formação e com a dinâmica de gangues ou de facções, como a gente traduz, né, a palavra gangues para o português. O professor Gustavo Fondevilla, ele tem licenciatura em Filosofia pela Universidade de Buenos Aires, mestrado em Direito na Johannes Gutenberg de Muniz, na Alemanha, e doutorado em Direito também pela Universidade Nacional de Buenos Aires. Ele foi pesquisador no Centro de Investigação e Docência Econômica, o CID, no México, e atualmente ele é professor Serra Hunter da Universidade Autônoma de Barcelona. Então, como vocês podem ver, ele tem um longuíssimo currículo, passou por diversas instituições, e mais do que isso, ele mostra para a gente a importância de se combinar diversas áreas de formação, que é exatamente a proposta do IAT, com métodos de pesquisa, de coleta e análise de dados, para entender
e ajudar na elaboração e avaliação de uma política pública, que no nosso caso aqui são as políticas implementadas dentro do sistema prisional. E aí vale lembrar que o trabalho dele vai destacar toda a América Latina, mas que o Brasil hoje tem uma população de presos bastante elevada, sendo uma das maiores em todo o mundo, então que o Brasil contribui em boa medida com o fenômeno que ele vai analisar. Para mim, pessoalmente, é realmente uma honra ter o Gustavo aqui, porque ele é um colega muito querido, uma pessoa que sempre é uma enorme referência na temática de prisão preventiva e funcionamento do sistema de justiça criminal, que será a conferência dele na sexta-feira, que é um tema com o qual o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública trabalha há muito tempo, e também na realização de surveys dentro do sistema prisional, que é algo que a gente quer voltar a fazer, com o qual a gente não tem trabalhado desde a pandemia, mas que a gente pretende voltar a trabalhar agora no ano de 2025. Então, sem mais delongas, afinal vocês vieram para ouvir e não para me ouvir, passo a palavra para o querido amigo Gustavo. Rápidamente eu quero começar agradecendo a Patrícia, Ludmila, as autoridades, todos que fizeram possível que eu estive hoje aqui com vocês. Para mim é uma honra também, mas além disso, eu gosto de vir ao Brasil. E para finalizar, eu gostaria de pegar essa apresentação e ler para minha família, que tem uma opinião totalmente diferente a isso que você apresentou aqui. Bom, agora, com a licença de vocês, eu vou falar um pouco em espanhol. Gustavo, você está para te assistir, tá? Eu também. Ah, perfeito. Bueno, sé que todos me entienden. Hace un tiempo escuché una broma, que espero no les moleste, que decía que en el fondo del corazón de todo brasilero todos sabían que sí podían hablar español. Espero que así sea el día de hoy y me ayuden. Voy a hacer una presentación un poco extraña en este sentido. No es una conferencia tradicional, es una conferencia un poco para académicos, pero tampoco es la presentación de un paper. Es decir, si esto fuera una presentación típica, por ejemplo, en un seminario de Yale aquí, yo traería 5 o 6 láminas, solo el modelo, nada más, y para pelearme con todo y discutir con todo el mundo. ¿Me explico? El resto se cae en el trabajo empírico. Aquí traje algo del modelo, una explicación narrativa, y espero que les resulte interesante. Lo hice lo más provocador posible para que discutan conmigo, se peleen conmigo, con sus límites, y que podamos tener una linda tarde y una linda conversación de lo que significa la violencia en las cárceles de Latinoamérica. Miren, así arranca generalmente un paper, es decir, ¿cuál es el problema? Si nosotros hoy nos paramos en Latinoamérica, vamos a encontrar que cada cárcel tiene un nivel de violencia distinto. Es difícil medirlo, pero se puede medir. Una de las cosas más difíciles del trabajo cuantitativo es cómo medir algo y cómo lo ven las diferentes personas, cómo lo ve el involucrado, cómo lo veo yo y cómo todo eso está en movimiento todo el tiempo. Y cómo, ¿me explico? Miren, cuando hicimos esta encuesta de cárceles, yo recuerdo que vine a Sao Paulo a hacer la encuesta, abrir, como se dice, abrir las cárceles y hacer la primera salida a campo. Y recuerdo que estaba en la Getúlio Vargas de Sao Paulo y tenía un grupo de investigadoras, de entrevistadoras, todas muy jóvenes. Recuerdo que me impactó muchísimo porque fue mi primer golpe con el género. Y entonces cuando leen el cuestionario, eran todas jóvenes de 20 años, como casi todos aquí, y las chicas en un momento dijeron, perdón, ustedes no preguntan por elementos de higiene femenina. Apenas lo dijo, inmediatamente sentí vergüenza. Recordé las reuniones
donde hacíamos el cuestionario y recordé que éramos todos hombres de 50 años, ¿me explico? Todos viejos y criados en un modelo donde ese no era un tema nuestro. Y recuerdo que las jóvenes me dijeron, ¿cómo pueden intentar medir la calidad de vida si algo tan básico como eso se les escapa? Eso es cómo medir. Si yo tengo 2 hijas mujeres y mi esposa, he ido 1000 veces a la farmacia, al supermercado, conozco los precios de todos los tampones, conozco precios de nada, conozco la tormenta nocturna, todo. Y sin embargo, en el momento de aplicarlo, no lo vi. Eso es cómo medir. Por ejemplo, esto es cómo medir la satisfacción, la calidad de vida, de acuerdo al género. Algo de todo eso va a aparecer aquí. ¿Cómo medir la violencia? Me explico adentro. Es fácil pensar en los golpes o en el robo, pero hay algo mucho más interesante. Recuerden, son mucha gente que está metida en una prisión por muchos años, muy incómoda, sin libertad, con poca comida, poca agua, por ejemplo, generalmente, ¿no? Y muchas cosas más. Y curiosamente, nada se detiene. Ustedes saben que en los campos de concentración de Auschwitz había mercados ilegales. Allí, en el punto de muerte terminal, había mercados ilegales. Nada se detiene. Aquí tampoco. Uno de los primeros problemas que uno encuentra es por qué las cárceles de Brasil son menos violentas. Imagino que ustedes opinan distinto, ¿eh? Pero son menos violentas que una cárcel argentina, que tiene muchos menos problemas, que una cárcel chilena, que es como la Suecia que tenemos aquí en Latinoamérica. ¿Por qué es menos violenta? ¿Cómo lo consiguen? Eso es un poco el corazón de este trabajo. ¿Por qué algunos países tienen... Esto puede recibir miles de críticas, porque alguien podría decir, no, trabaja esto a nivel de cada prisión. No, sean condescendientes conmigo, acéptenlo trabajar país por país. Y ese es el problema que yo quiero presentar. Es un tema muy poco estudiado, pero la verdad eso es fácil decirlo en Latinoamérica. Cuando uno se mete con temas empíricos, el tema siempre fue poco estudiado. Aún en prisión preventiva, que decía Ludmila. Miren, les doy un ejemplo. Si ustedes ponen en Google Scholar Prison Violence, van a aparecer aproximadamente 100.000, 110.000 papers en inglés. Si ustedes ponen lo mismo en Latinoamérica, aparecen alrededor de unos 80, 90 papers. De toda la región, frente a un país que produce 100.000. Esas son las diferencias. El tema es poco estudiado y es importante, por supuesto, por un tema de derechos humanos, por un tema de política, por un tema de rehabilitación, de reinserción social y por un tema también de políticas públicas vinculadas al desistimiento. Curiosamente, si uno le pregunta a cualquier persona en la calle cómo quieres que lo pase la gente que está en prisión, van a decir lo peor posible. Sin embargo, cuanto peor lo pasen dentro, menos posibilidades tenemos de que vuelvan a la sociedad y se reinserten. La criminología está llena de estas paradojas extrañas. Esta es una de ellas. ¿Cuál es la novedad que les traigo aquí? Datos nuevos, datos raros, extraños, como el misma encuesta aplicada en diferentes países a la misma población, lo que nos permite comparar. Nos permite comparar, por ejemplo, si hay tampones en la unidad penitenciaria de Santana en Sao Paulo y si los hay en E6 en Buenos Aires o en el reclusorio norte en México. Nos permite comparar eso. ¿Y cuán importante es eso para las mujeres que están allí o no? Esa es la novedad que les traigo aquí. Y la hipótesis, y esto es terrible en una conferencia, no se hace jamás, el misterio se deja para el final, pero como es casi un paper, uno tiene que empezar diciendo lo que ustedes van a encontrar allí. Para nosotros, las pandillas, las gangues, juegan un rol en determinar la violencia dentro de las prisiones. Y curiosamente, lo que es fascinante, lo que es imposible de explicar en Estados Unidos o en Europa, si una cárcel está controlada
por unos criminales son menos violentas. Es como decirle a un europeo que el sol sale por la noche, o un americano decirle que llueve de abajo para arriba. ¿Me explico? Siempre que hacemos esta presentación en un lugar así, la gente se queda no solo fascinada, sino que dice, pero eso solo puede pasar en esos lugares, ¿no es cierto? Que son donde vivimos nosotros. ¿Cuál es la literatura? Esto sí tiene un poco el formato de un paper. Cuando uno construye la literatura, en realidad lo que dice es cuál es la discusión sobre ese tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno va a llenar un lugar, va a fill the gap, ¿no?, de la literatura. Aquí no hice eso, hice trampa. Lo que hice fue armar una literatura donde yo presento qué es lo que dice la literatura que determina que haya una cárcel violenta o no. Casi todo es muy intuitivo, lo van a ver, miren. En los demográficos, la edad. ¿Ustedes coinciden en que la gente joven es más impulsiva y violenta que los señores de mi edad? Sí, generalmente sí, se puede probar, ¿eh? Pero sí, eso dice la literatura. Déjenme pasar por arriba de la raza, que es complejísimo. La educación, los niveles más bajos de escolaridad son un predictor de violencia, más predisposición a usar la violencia para resolver conflictos. Criminales, ¿cuáles son los determinantes criminales? Bueno, ¿qué crimen cometiste? Cometí 3 homicidios. Bueno, la posibilidad de que seas una persona violenta es bastante clara. La sentencia, ¿qué sentencia te dieron? Bueno, eso es muy importante y después vuelve a aparecer, creo, la duración de la sentencia. No es lo mismo 4 años, donde tú puedes calcular qué te conviene hacer para salir sin problemas, ser alguien pacífico, que te dieron 70 años o 50 años, donde sabes que no vas a salir y la violencia es lo mismo, no va a suceder nada contigo. El cálculo estratégico cambia. Sentencias previas, si eres un criminal de carrera, si usaste violencia, y fíjense, ahí en Criminals, el último autor es Guys, que es un americano, y él dice, en las cárceles americanas, esto es en California, esto hace referencia a los mexicanos, todas las pandillas, todas las gangues de Estados Unidos son mexicanas, generalmente las más grandes, las más importantes. Bueno, lo que él dice es, si hay una gangue en prisión, eso es un determinante de que vas a tener más violencia. Eso lo dice la literatura americana. No hace falta decirles que esto es la literatura que domina la discusión, ¿no? Nosotros estamos siempre al margen, intentando decir algo distinto. Y después vienen los factores psicológicos. Si eres una persona agresiva, si eres una persona depresiva y reaccionas agresivamente, si tienes problemas de autoestima, si tienes una mentalidad criminal. La mitad de mi departamento en Barcelona entra dentro de ese grupo de los problemas psicológicos. Después, los factores situacionales. Miren, ¿qué tipo de edificio tienes? ¿Eso determina la violencia? Claro que sí, obvio. Si yo fuera violento en una prisión y quisiera atacar a alguien, lo más probable es que lo hiciera en el baño, como en las películas. ¿Por qué? El otro está desnudo y no hay cámaras, por ejemplo. Si hay más hacinamiento, ¿hay más violencia? Por supuesto que sí. Solo falta meter aquí 50 personas más o 70 personas más. O, miren, esa foto, ¿me explico? Es de El Salvador. Bueno, eso hoy ya no existe, Bukele lo transformó en otra cosa, mucho peor. Pero esa foto que... cuando no estoy en Brasil digo, esta foto podría ser de Brasil. Cuando estoy aquí jamás lo digo. Pero esa foto podría ser de alguna celda de detención temporal, sí, en Guarulhos, por ahí perfectamente. Fíjense. Pero volviendo aquí metemos 100 personas más y todos dentro de 2 horas, ¿me explico? Apagamos ese aire y todos van a empezar a sentirse un poquito molestos con el otro, un poquito agresivos, que el olor, que el aliento, que el pie, como en cualquier avión en clase económica. Igual, que por qué grita el niño. Uno no tiene ningún problema con los niños hasta que gritan el avión. Esto es lo mismo.
El hacinamiento provoca más niveles de violencia. Es que es tan intuitivo, ni siquiera hace falta explicarlo. ¿Se ve? Bueno, ¿qué significa que haya hacinamiento? Ese es el problema. Ahí empiezan a concentrar problemas. ¿Se ve? Y por último, los importation, que tiene que ver con traer códigos de las gangues de afuera para adentro. Bueno, y los estándares de vida y los programas de rehabilitación, que juegan un rol bastante importante. Miren, ¿qué datos voy a usar? Voy a usar datos administrativos. ¿Eso qué significa? Significa que son datos del sistema, los datos que el propio sistema genera. Les voy a preguntar, por ejemplo, al sistema penitenciario de Sao Paulo, le voy a decir cuánta gente tienes, por qué tipo de crímenes, por esto, qué edades tienen. Es decir, voy a usar data oficial para que sea totalmente blanco ese tema. Y después voy a comparar esto con las encuestas, con encuestas de cárceles. Esa lámina es vieja, ya hicimos otras en el 2019, 2020 con más países. Y lo que voy a intentar hacer es ver si, a ver si está aquí, voy a contrastar todo eso que dice la literatura americana, pero que es la dominante, con nuestros datos, con nuestros descriptivos. Y voy a contrastar los datos de los récords administrativos de los distintos sistemas penitenciarios con la evidencia empírica de las encuestas. Las encuestas es ir a la cárcel y preguntarle a la gente: ¿has comido suficiente? ¿Tienes agua? ¿Cuánta gente hay en tu celda? ¿Te han golpeado? ¿Te han violado, por ejemplo? ¿Te han agredido sexualmente? Son todas preguntas muy complejas, son 300 preguntas, 320. En general la gente quiere contestarlas, tienen mucho tiempo libre. Y es la primera vez que alguien los escucha, por supuesto. La primera vez que alguien se sienta, lo mira y le dice: ¿qué te pasó? La gente en general participa, aunque tengo anécdotas increíbles al respecto, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Y por último, vamos a ensayar un par de modelos estadísticos muy simples, y los voy a contar narrativamente para que nadie se moleste ni nadie se aburra demasiado, sobre qué rol pueden estar jugando y cómo las gangues para explicar la violencia. Bueno, déjenme ir directamente al contraste. Fíjense, la literatura, recuerden, empiecen a recordar qué países empiezan a aparecer siempre. La literatura dice: si tienes mucha gente joven, vas a tener violencia. Fíjense, Argentina, Brasil, El Salvador tienen las concentraciones más altas de gente joven. Esto es muy simple, esto es puramente descripción, ¿no? El otro correlativo, elegí los que, por supuesto, elegí aquellos correlativos de la literatura que puedo encontrar en los datos, ¿no? Cosas que no. Por ejemplo, si estos señores que mataron gente tienen problemas de autoestima, no lo sé. No lo sabemos, ni tampoco lo podemos conseguir en encuestas. Fíjense, tipo de crimen. ¿Quién tiene los crímenes más violentos? Argentina, Brasil, El Salvador, secuestro, Brasil, México, por supuesto, puntero, crímenes sexuales, Brasil, El Salvador y México. Han visto que empiezan a aparecer dos países que se repiten un poco, digo. Vamos a la duración de la sentencia. Y de nuevo aparece Brasil con las sentencias más largas, El Salvador con las sentencias más largas y México también con las sentencias más largas, producto de todas las últimas reformas penales de los últimos años, ¿no? En el otro curso lo trabajamos un poco, cómo hacer para aumentar las sentencias sin aumentar la sentencia. Participación en programas de reinserción social. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si participas en los programas, de ninguna manera creemos que quieras redimirte, que quieres ser salvado y volver a la sociedad, pero sí creemos que estás haciendo un cálculo estratégico y sabes que ir a la reinserción social te da puntos para que después algún comité te elija para libertad condicional. Entonces, esa gente no es nuestro problema. Es extraño que alguien que participe de uno de esos programas después cometa el error de ser violento y perder todas las ventajas.
Fíjense, aparece de nuevo Brasil y El Salvador. Sé que ustedes deben estar en desacuerdo con esto, pero así muestran los datos. Argentina y Chile. Y ahora viene algo muy extraño y es un cálculo bastante difícil de hacer, que es lo siguiente. Nosotros calculamos la cantidad de personas que custodian a los presos en las cárceles por la cantidad de presos que hay en una cárcel. Y eso nos da una ratio, es un coeficiente entre uno y otro. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, no hay coeficientes ideales, pero si me preguntan en Estados Unidos, por ejemplo, déjenme pensar, salgamos de Estados Unidos, Noruega, ¿cuántos guardias, cuánta gente trabajando en prisión hay por cada persona que está ahí detenida? Más o menos unas 3-4. La ratio es 1-4. ¿Lo ven? En Estados Unidos es 1-1, excepto que sea de máxima seguridad donde hay 4 o 5 por 1, ¿no? Pero no hay ninguna rehabilitación, es seguridad. Fíjense, nosotros tenemos ratios inversas. Fíjense Salvador. Salvador tiene 22 presos por cada guardia. Solo ese dato, ¿me explico? Si ustedes tienen un poquito de experiencia leyendo esto, bueno, creo que cualquier persona, inmediatamente nota que los guardias no deben estar controlando esa prisión. ¿Cómo? ¿Cómo la controlas? Si son 22 y tú eres 1. Déjenme darle otro correlato bien fácil de entender. Más o menos, una cárcel, estábamos en las Noruegas, ¿no? Que uno cuando va son hoteles de 3 estrellas para un latinoamericano, ¿no? Una cárcel en Noruega hoy, o el sistema penitenciario noruego hoy, o cualquiera, el finlandés, todos los nórdicos, deben estar gastando alrededor de 140 euros al día por cada persona en prisión. Es carísimo tener gente en prisión si le reconoces todos los derechos. Es carísimo. Los malditos derechos humanos son muy caros. Es que hay que asumirlo, ¿no? Muy caro. Es muy curioso. Ahora bien, si ustedes van a Estados Unidos, eso baja unos $85 aproximadamente. Si van a México, eso baja a unos $19 diarios. Para México, una persona, por persona. Es extraño, ¿no? Pero ese es el costo. $19 por persona. Sí. Eso incluye todo, agua, electricidad, traslados, médico, comida, mantenimiento del edificio, salarios, todo el personal judicial, incluye mucho, hay mucho aparato de eso. ¿Cuánto creen que gasta Salvador en la gente que está en prisión? $2.50. Esa diferencia, solo ese número usado como proxy, Brasil no gasta muchísimo más, Sao Paulo anda en los $5 o $6 diarios. Es muchísimo dinero para el Estado, no es poco. Claro, cuando uno lo compara con los otros países, uno dice, ¿cómo es posible que logren gastar tanto? ¿Por qué? Porque además, si ustedes le preguntan a alguien en El Salvador y le dicen, ¿sabes que gastamos solo $2 en cada preso? La primera respuesta va a ser, Dios mío, gastamos tanto en esa gente. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque han sido victimizados hasta el hartazgo. Pero fíjense, solo 2 números. Oye, ¿cuánto gastas? $140. ¿Y tú? $2. Pero ¿y cómo hace esa gente para vivir? ¿Qué haces ahí dentro? ¿Cómo logras tener esa prisión? Solo ese número, nada más, sin ningún análisis. Bueno, pero fíjense, la ratio. 22 personas, pero aún Chile tiene 2,8, no, es decir, no tiene niveles ni europeos ni americanos. México con 5, Perú con 9, es mucho, 10 personas presas por cada funcionario es muchísimo. Bueno, ¿y qué hacinamiento tenemos? Fíjense de nuevo, Brasil, El Salvador y Perú son los países con mayores niveles de hacinamiento. En El Salvador lo podría actualizar hoy y de vuelta debe estar en aumento, aunque con Bukele cambió muchísimo eso, con la construcción de los nuevos megaproyectos penitenciarios.
Pero fíjense, ¿saben qué es 346? Que aquí, en este lugar que está todo ocupado y que quizás hay 50 personas, nosotros metemos 150 más. Eso significa la overpopulation. ¿Me explico? Es decir, cada vez que van al baño, se ve delante suyo hay 30 personas esperando y así sucesivamente. Eso es, por eso genera violencia. Ahora bien, los estándares de vida, fíjense, agua potable, atención médica, cantidad de comida, calidad de la comida, limpieza del baño, acceso a los teléfonos, periódicos, libros, bueno, ya son delicadezas. Fíjense los niveles que hay, y ahí empiezan a aparecer cosas cada vez más extrañas. Fíjense como Brasil y Salvador tienen números muy aceptables para hablar. Por ejemplo, El Salvador, fíjense, cantidad de comida, 83.4, dice que no tiene acceso a buena comida, ni a cantidad de comida. Se explica con $2, por supuesto. La idea es, la gente no muere de hambre, la idea es que la familia sostiene a la persona que está en prisión, por supuesto. Obvio, eso es lo que sucede. La familia tiene que trabajar para sostener. Eso sucede en México y en toda la región. Pero fíjense, son estándares de vida durísimos, durísimos. Fíjense, por ejemplo, en Sao Paulo la mitad de la población no accede, según ellos, a atención médica adecuada. Casi el 40% no accede a agua potable. Eso significa que no tienen acceso fácil. No que un día no pueda tomar un vaso de agua. No, que no tenga un acceso como el que tenemos nosotros, que salimos ahí y tomamos agua. Bueno. Hagamos un resumen rápido. Fijen qué países se repiten. En los determinantes a nivel personal, se repite Argentina, Brasil y Salvador en edad. En crimen, Salvador, Argentina, Brasil. Duración de la sentencia, México, El Salvador, Brasil. En los situacionales, fíjense, Brasil, Salvador, Argentina. En la correlación de custodios, Salvador, Brasil, Perú. En la sobrepoblación, Salvador, Perú, Brasil, y así sucesivamente. Algunos países cambian. Los únicos dos que siempre aparecen son Brasil y Salvador. Entonces, de acuerdo a la literatura, podemos suponer que en esos dos países, a $2 al día, con una sobrepoblación de 350 personas, de 350%, perdón, vamos a tener seguro cárceles ultraviolentas. Es decir, todos los determinantes. Nosotros mismos debemos pensar parecido. Intuitivamente van a ser lugares muy violentos. Ahora voy a comparar la información administrativa con la de la encuesta. Y aquí empiezan a aparecer cosas súper extrañas. Fíjense, la gente que percibe inseguridad en El Salvador, que la cárcel es insegura, es mucho menor que en Chile, mucho menor, la mitad menos. Fíjense, por ejemplo, las agresiones sexuales, las violaciones, son violaciones, no es que le dijo algo fuera de lugar, sino es una violación física, ¿no? Fíjense, las violaciones en Brasil y en El Salvador son mucho menores a la de Argentina y Chile, a la de México. Fíjense, por ejemplo, el robo de pertenencias, están por debajo de Chile. ¿Cómo es posible que tengamos una cárcel así? ¿Lo ven? Es decir, todos los correlatos indicaban lo contrario. ¿Cómo es posible que esa gente se sienta más tranquila? Y estoy casi seguro que si comparamos la percepción de inseguridad en alguna de estas cárceles con lo de la gente de afuera en algún barrio peligroso, debe ser todavía mejor. La gente se va a sentir más segura ahí. Claro. Eso es lo que deberíamos esperar de una cárcel, que uno se sienta seguro en un lugar controlado por el Estado. Pero todos los correlativos anteriores nos decían lo contrario. Ahora fíjense la tasa de homicidio en la cárcel. Esto lo calcula el sistema penitenciario, no nosotros. Fíjense la de Argentina. La tasa promedio histórica de los últimos 20 años es relativamente baja. En la región, en Barcelona es 0.9, obvio, ¿no? O Japón tiene 0.1, nada, ¿no? La gente muere en la cama realmente.
Fíjense la de prisión, son cifras salvajes. Fíjense la de Chile, que tiene la tasa más baja de la región, 3.5. Y en cambio, en prisión tiene una tasa que parece Ciudad Juárez, en México, ¿me explico? Solo falta que se escuchen balazos todo el día, como en Ciudad Juárez. Ahora, fíjense en Brasil y en El Salvador. ¿Cómo es posible que en El Salvador la tasa de homicidios de las prisiones, con esa información que ustedes acaban de recibir, sea más baja que afuera? ¿Cómo? Si debería ser al revés. Y fíjense, la de Brasil es más alta, pero no mucho más alta. No las diferencias que muestra Chile o Argentina o el propio Perú. ¿Se ve? Es decir, son diferencias enormes. Claro, no es blanco y negro, es una investigación social con personas. No son cosas. Digo, no todo es perfecto, pero eso es muy extraño. ¿Por qué una cárcel en Brasil es más pacífica que una en Chile, con condiciones absolutamente distintas? Mi hipótesis, la nuestra, perdón, somos un equipo de gente, es que la presencia de pandillas, de gangues, puede ser un proxy para acercarnos al problema. Si ustedes se fijan, lo que hicimos en esta lámina es incluir abajo la presencia de pandillas. Fíjense, en Argentina casi nada, en Brasil un número alto, en Chile casi nada y en El Salvador alto. Claro, la estadística hace esto, ahora voy a dar más información. Es decir, cada vez que pasan las cigüeñas, me roban el auto. Las cigüeñas son un correlativo de robo de autos. No, es casualidad. Solo que ustedes creen que aquí será casualidad. Son los dos únicos países que tienen presencia masiva de gangues dentro. Ahora bien, si ustedes les preguntan a mi mamá, por ejemplo, y le dicen una cárcel que está llena de pandilleros, de gangues, ¿te parece que puede ser tranquila? La respuesta es no, si son gente violenta. ¿Cómo sucede eso? Esperen. Bueno, ahora voy a hacer el trabajo más estadístico. Los que hicimos son ejercicios muy sencillos. Les voy a presentar, creo, no lo recuerdo bien, pero correlaciones o regresiones. Ahora bien, fíjense, si nosotros hacemos una correlación muy simple a nivel individual, olvídense de los nombres y concéntrense en mí. Y crean en mí. No hay diferencias significativas a nivel individual. Y eso nos desalentó, porque pensamos, ahí no pasa la solución. Si analizamos a nivel individual, la presencia de una gangue no hace diferencia en los niveles de violencia. En general esto debería salir significativo, hasta que a alguien del equipo se le ocurrió probar con una ley básica de la criminología, que es la concentración. Si los homicidios en Belo Horizonte no se concentraran, no podríamos investigarlos. ¿Se ve? Gracias a Dios, los crímenes siempre se producen en los mismos lugares, a las mismas horas, y casi le diría con el mismo patrón de víctimas y el mismo patrón de agresores. Por eso podemos investigar cosas, por eso podemos saber y hacer encuestas de victimización. ¿Por qué? Porque se concentra, todo se concentra, en el tiempo, en el espacio, en la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy seguro que todos ustedes repiten todo el tiempo cosas, aún sabiendo que están mal. Yo lo hago todo el tiempo. Repito el postre, por ejemplo. Y cuando voy con el médico me dice, Gustavo, ¿has comido dulces estos meses? Jamás. Y cuando ve el examen de sangre me dice, qué curioso. Y esto, claro, los criminales hacen, claro, lo mismo. Repiten conductas, ¿se ve? Y por eso podemos identificarlas y estudiarlas. Si probamos con concentración, ahí sí aparecen diferencias, una correlación significativa. ¿Qué significa? Que no importa que tengas 4 pandilleros en una prisión, pero si tienes 3.000, es decir, hay un momento en que alcanza un punto de equilibrio, la gangue, en donde la presencia de esa pandilla
determina la violencia dentro de prisión. Es decir, la cantidad de gente de una gangue que tengas metida en una prisión es lo que es. No que haya pandilleros, ¿me explico? Sino, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero hay un punto de equilibrio donde tú vas juntando y en un momento pasa del otro lado y entonces la pandilla ya tiene un rol muy particular en la prisión y logra bajar los homicidios. Creo que tengo dos gráficas. Fíjense, la primera es de Brasil y no nos salió como queríamos. Esta se la mostramos porque ustedes son amigos, ¿no? Pero cuando los datos, las pruebas nos salen mal, en general pensamos que la realidad está equivocada. Esto es uno de esos casos. Los niveles de concentración de pandillas, estas son las unidades donde hicimos la encuesta, ¿no? Sorocaba, Hostolandia, Santana, Piñeiros, Guarulhos, Piñeiro, Franco da Rocha, etcétera, etcétera. La concentración determina por momentos, pero no está clarísimo. Pero en el siguiente es increíble simplemente. Fíjense, eso que aparece ahí, el 94.3 y en el 0.63, para nosotros es lo que los americanos dicen un turning point, ¿no? Un punto de equilibrio. Es el momento en que se rompe la dinámica, en donde la gang es tan importante adentro, que ahora vamos a explicar por qué creemos que sucede esto, pero empiezan a tener una influencia en la cantidad de violencia. ¿Se ve? Esto sí es una maravilla, ¿no? Esto es cuando la realidad responde a nuestros deseos. Responde favorablemente. Esto, fíjense cómo inmediatamente cae la violencia. ¿Por qué concentramos pandilleros en prisión? Para que no se maten entre ellos. En general El Salvador, Brasil también por supuesto, pero Salvador se hizo famosa por una política de identificación de pandilleros, con los tatuajes, por ejemplo. Si te equivocabas y mandabas un pandillero a la cárcel equivocada, lo mataban en los primeros minutos. En los primeros minutos. Fíjense qué interesante. Bien. Bueno, estos son más números de lo mismo, donde mostramos la concentración en los distintos centros penitenciarios de El Salvador. ¿Cuál es la discusión aquí? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo nace una pandilla en prisión? Olvídense que vino de afuera. Las pandillas nacidas dentro, ¿cómo nacen? Digo, salgamos un poco de Brasil, que tiene una historia muy particular con el Comando Vermelho, con el PCC, una historia muy particular en donde también confluyen en Río de Janeiro, confluyen cosas con digamos, viejos militantes también en el mismo sistema, que les enseñan cómo operar en células. ¿Por qué nace una pandilla en prisión? ¿Por qué nacen pandillas en la universidad, por ejemplo? Las universidades europeas están llenas de pandillas, no violentas, pero pandillas, para protegernos a nosotros mismos. Yo me siento solo, por ejemplo. Me siento solo, perdón, no emocionalmente, sino me siento solo, estoy perdido, no tengo protección, busco una pandilla, busco a 3 o 4 como yo. Nace como un mecanismo de protección, pero va creciendo y se convierte en un mecanismo de control. ¿Y por qué sucede esto? Porque si tú inviertes $5 en una prisión de Sao Paulo o inviertes $2, no creas que esa gente no va a comer en prisión, no creas que no va a tener lo que ustedes quieran, una televisión de plasma, no creas que no lo van a tener, por supuesto que lo van a tener. En los campos de Auschwitz había mercados ilegales, ¿cómo nos lo va a ver aquí? Lo que tú tienes cuando tienes esos niveles tan bajos es que los mercados ilegales sustituyen a la economía que debería dar el sistema penitenciario. Déjenme contarles una anécdota que la conté en el curso y es, llegamos a Salvador, estoy cerca de terminar, no se aburran, llegamos a El Salvador, viajábamos
Creo que viajamos de Washington, llegamos a El Salvador, tuvimos las reuniones, nos autorizan, vamos a campo, el primer director de la cárcel nos dice, por supuesto, pueden adelante, tienen la venia del ministro de Seguridad. Llegamos al primer centro penitenciario para organizar el campo. Y el director de la cárcel nos dice, cuidado, en Sao Paulo nos pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, pero hablemos de El Salvador. Nos dicen, yo los autorizo, pero yo no estoy adentro. No tengo guardias adentro. Es demasiado peligroso. Tienen que pedirle permiso al líder de la gangue para hacer la encuesta. Y entonces nos dijo, fíjense, piensen un segundo en esto. ¿Saben qué nos dijo? Pero no se preocupen. El líder de la gangue tiene un speaker, un hombre que se encarga de sus relaciones públicas. Piénsenlo, nosotros veníamos de Estados Unidos. El preso tiene otro tipo de relaciones públicas. Digo, genial, trabajan mejor que en mi universidad. Yo les puedo organizar una reunión con el speaker, con el líder de relaciones públicas, del líder, señor que hablaba con las autoridades. Y nos hacen la reunión. Y es un señor muy educado. De hecho, había sido cónsul de El Salvador en un país europeo y lo atraparon por tráfico de drogas. Y entonces me dice, le cuento lo que queremos hacer y me dice, yo creo que lo vamos a poder hacer, pero hay que pedírselo directamente al líder, que tenía un nombre muy simpático, el Chucky o algo así. Y yo puedo organizar la reunión con él. Y usted le plantea el tema, escuchen esto, Era un tipo que había matado como 37 personas. Y el speaker me dice, no se preocupe, es un hombre muy interesado por el desarrollo de la ciencia. Yo en ese momento no me reí, tenía miedo. Volvemos, me explico, volvemos. Antes de salir, le pregunta, el director nos detiene y nos dice, escuchen, no se olviden de traer un regalo. Le digo, bueno, ¿qué pensarían ustedes? Bueno, no me animo a preguntar porque es una conferencia, pero yo pensé como la mayoría de ustedes, aparte un hombre de mi edad, alcohol. Y me dijo, olvídese, toma alcoholes que usted no va a poder pagar. ¡Wow! Bueno, algo, un jamón, algo así que le guste. No, hombre, no, comen lo que quieren dentro. No, tiene que ser algo que él no pueda conseguir. Digo, ¿qué es lo que no puede conseguir dentro? Y me dijo, nada, consigue lo que quiere. Y le digo, ¿pero cómo? ¿Sexo también, por ejemplo? Claro, por supuesto. Fue un desafío para nosotros encontrar algo para llevar a este señor feudal, que era un chico joven, además, simpático, la verdad, si uno no conociera esa historia de horror por detrás, un regalo. Me encantaría preguntarles a ustedes de vuelta qué le regalarían, pero les doy la solución. A un chico muy listo de mi equipo se le ocurrió, aprovechando que yo era argentino, regalarle una pelota firmada por Messi. Y son esas ideas que a las 4 de la mañana, en el lobby del hotel, parecen milagrosas. A la semana, en la puerta del penal, llevando una pelota que firmó otro del equipo, que imitó la firma de Messi, no nos sentíamos tan listos ni tan inteligentes. Pero bueno, él nos autorizó a hacer la encuesta. Cuando le preguntamos al director de prisión, fíjense estas cosas, para hacer la muestra necesitamos el total de los prisioneros. Nos contestó que no sabía. No sé cuánta gente hay en prisión, pero él debe saber. Y le preguntamos a él, yo le dije, ¿cómo no sabe? No, porque si ayer mataron a 2, yo no lo sé. Le digo, pero el cadáver aparece. Me dijo, no, no aparece. Y entonces le preguntamos a este Chucky, a este muchacho, le digo, me han dicho esto. Y me dijo, sí, es muy fácil. Tenemos un grupo de gente que son capaces de sacar la carne del hueso en una mañana, de todo un cadáver. La carne se desaparece, los huesos, digo, ¿qué hacen con los huesos? Los hacemos secar al sol y después tengo gente que los pisa hasta que se convierten en arena y va al patio. Fíjense, todo eso
¿Me explico? Y ahora ese centro penitenciario es mucho más seguro porque está controlado por un tipo que hace esto. ¿Se ve? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de las pandillas? Ustedes vieron que en Brasil también sucede. Si leen los periódicos, no dice nada, y de pronto, ¿no? Un enfrentamiento, en general es un motín, que es mentira, no es ningún motín, la cárcel se cierra, las autoridades dicen un motín, dura 2 días, las puertas de la cárcel se abren, hay 80 muertos dentro. Y uno dice, no era un motín. Las bandas cerraron la cárcel para poder matarse entre ellos adentro. No en Brasil. Lean los periódicos de Ecuador, es lo mismo. Lean los periódicos de México, es lo mismo. Es un motín y cuando dice, ¿qué están pidiendo? No, no piden nada. ¿Cómo? ¿Me explico? ¿Cómo no piden nada? Es la base de cualquier motín. Es lo que define el motín. ¿Se ve? ¿Tomaron guardias presos? ¿Guardias rehenes? No. Entonces no es un motín. Pero sacando esos periodos donde se rompe la línea del mercado, lo que sucede después es que la banda que controla ese mercado, es decir, controla los puntos de acceso al mercado, controla la economía ilegal de la prisión. Y no son 2 tonterías. Déjenme darles un ejemplo muy simple. En México, el año pasado, se realizaron 14 millones de llamadas extorsivas y calculamos que el 5% de esas 14 millones, el 10% de la población recibió una llamada extorsiva, todas originadas en centros penitenciarios. Piensen, el 5% fue exitoso. Piensen, en promedio le sacó 200, 300, 400 dólares solo con llamadas extorsivas. Las economías ilegales en prisión no es una economía de pobres necesariamente, son economías delictivas muy poderosas. Por eso de pronto matan a 80 personas. Ahora bien, como todos los negocios del mundo, pasado el momento de ruptura de la serie, cuando la banda logra controlar los puntos de acceso al mercado, por supuesto, no quiere violencia. En Chile, tú puedes matar a alguien en el baño y las autoridades tienen que descubrir quién fue. En El Salvador, si quieres matar a alguien, le tienes que pedir permiso al líder de la pandilla. Porque si lo matas sin su permiso, tu vida se acaba en 2-3 días. ¿Se ve? Y esa amenaza, ese Hobbes primario, ese Leviatán primario, es el que opera aquí, ¿se ve? Y es muy curioso. Pero las bandas que tienen esa especie de estructura, cuando uno lee los periódicos, que parecen que son predadoras, ¿verdad? Que matan. ¿Han leído ahora en México ese rancho donde descubrieron 400 cadáveres? La ropa de 400 cadáveres. Bueno, hicieron bien en no leerlo. ¿Ve? Esa idea de predación de estos cárteles y de estos grupos y redes criminales es abandonada. ¿Por qué? Porque lo que prima es el negocio, lo que prima es el mercado ilegal mismo. Y entonces, curiosamente, adquiere formas de un gobierno, como los nuestros, digamos. De hecho, piénsenlo bien, no han visto políticos que son casi mafiosos, no han visto políticos que no lo son. Adquiere la forma de un gobierno criminal. Y lo curioso es que lo que me permite decir estos datos aquí son 2 cosas todavía peores. Uno, el gobierno criminal, lo que aparece ahí, puede reducir la violencia. Es impensable para cualquier gringo, para cualquier americano, cualquier europeo. Solo los que estudian las mafias pueden entender esto. El resto de los criminólogos no lo entienden. Y en segundo lugar, esto lo provocó el propio Estado. Y eso es muy curioso. ¿Cómo lo provocó el propio Estado? Concentrando a las pandillas en ciertos lugares. ¿Me explico? Recuerdan que el problema no era individual, sino era cuando se concentraba. ¿Y quién concentraba ahí? El Estado.
las autoridades penitenciarias decidieron eso. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a hablar de México para no tocar ningún tema sensible, pero la idea de que los criminales puedan establecer un gobierno que sea mejor y más efectivo que el propio Estado no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Y la pregunta es, ¿cómo pudimos hacerlo tan mal que los criminales logran tener más seguridad y menos homicidios que el propio Estado? Venga, muchísimas gracias. Muito obrigado para vocês.